Damos la formal bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Quien les habla, Larisa Esteves, estará acompañándolos durante estas 2 horas de conferencia virtual, la cual hemos denominado Protecciones en líneas de media tensión. Debo destacar que esta conferencia resultó a través de una solicitud que nos hiciera nuestro asociado Ion Energy por una necesidad específica que ellos tenían y un grupo de personas cercanos a ellos. Dado la importancia que Ion Energy entiende que tiene para la región, pues decidió que abriéramos esta conferencia no solamente al público meta que ellos tenían, sino a todos nuestros asociados. Por eso, ustedes vieron que el lunes compartimos a través de nuestras redes sociales pues las inscripciones de este tema en específico y pudimos igualmente compartir con todos ustedes. Dada igualmente la importancia que tiene este tema en la región, no solamente vamos a tener esta conferencia el día de hoy, sino que miércoles tras miércoles, hasta el 1 de abril, estaremos teniendo diferentes temas relacionados a las protecciones en líneas de media tensión. El día de hoy, luego que terminemos esta conferencia, estaremos haciéndole llegar a través de nuestras redes sociales los enlaces de inscripción a las otras sesiones relacionadas al tema, así que pendiente a nuestras redes sociales para los interesados puedan continuar con todo esto que vamos a estar trayendo en estas 4 semanas dedicadas a las protecciones en líneas de media tensión. Quiero, antes de empezar formalmente, pues cederle la palabra a Juan Gómez, gerente de operaciones de comercialización, y Carla Ortiz, coordinadora de servicios y productos de Ion Energy, quienes tienen unas palabras antes de comenzar formalmente con todo lo que traemos el día de hoy. Bienvenida, Carla. Bienvenida, Juan. Pues buenos días, gracias a Larisa y a Secasier por hacer, como mencionaba Larisa, ¿verdad? Por hacer posible esta presentación. En ION tenemos un programa permanente que desarrollamos durante todo el año y pues como también nuestros clientes surgen estos temas específicos, pues para poder cubrir esta demanda de información es que este año estamos implementando estos temas específicos con Secasier. Estos webinars, ¿verdad? Que pues este es el primero, que esperamos que sea el primero de muchos. Y pues Juan nos va a profundizar un poco más en este tema que estamos implementando con Secasier en este año. Muchas gracias y bienvenidos a la presentación. Hola, buenos días a todos. Gracias, Carla. Gracias, Larisa. Pues les comento, Ion Energy es el canal de comercialización de energía de CMI en Guatemala. Y pues el objetivo de esta presentación es la promoción de transferencia de conocimiento independientemente de la existencia de una relación contractual entre Ion Energy y la totalidad de participantes, como explicaba Larisa. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros creemos firmemente que las bases sólidas de conocimiento enriquecen al sector eléctrico regional del cual todos formamos parte. En Secasier y su red de asociados, nosotros encontramos aliados estratégicos con quien compartimos la misma filosofía de la cual les platiqué, así como la participación y retroalimentación de todos nuestros clientes, porque este es un programa que venimos desarrollando desde hace algunos años y esto es una evolución del mismo. Al cual, como platicamos, lo abrimos a todo el público de Secasier y vamos a abrir un buen grupo de temas a todo el público de Secasier. En esta ocasión, el equipo de trabajo de CMI Alimentos propone tratar el tema de protecciones de líneas de media tensión
para el cual contamos con la valiosa participación del ingeniero Joaquín Mesa, colaborador de Empresa Eléctrica de Guatemala, la empresa distribuidora más grande de nuestro país y con quienes tenemos la mayor cantidad de clientes. Y pues les damos la cordial bienvenida y agradecemos su participación y esperamos seguir teniendo este contacto a través de este medio. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Carla. Esperemos que efectivamente este sea el primero de muchos proyectos en conjunto. Dicho esto, pues pasemos formalmente a lo que será nuestra conferencia virtual del día de hoy, protecciones en línea de media tensión. En esta ocasión, como comentaba Juan, tenemos a Joaquín Mesa. Joaquín es ingeniero electricista con más de 25 años de experiencia en el sector de distribución de energía eléctrica. Joaquín actualmente es el jefe de la unidad de automatización en Empresa Eléctrica de Guatemala. Joaquín ha desarrollado su carrera profesional en EXA, Empresas Eléctricas de Guatemala, en planificación, protección, control, automatización y telecomunicaciones para las redes de distribución y transmisión, sistema SCADA, ejecutando proyectos de ingeniería en protecciones y automatización de subestaciones, así como renovación de sistemas. En la actualidad se interesa en llegar a realizar la implementación de un sistema DMS en Nexa por el grado de automatización que tiene la red de distribución. Sin más preámbulos, pues le cedemos la palabra a Joaquín Mesa, nuestro expositor del día de hoy. Bienvenido, don Joaquín, buenos días. Don Joaquín, ¿nos escucha? Bueno, Ahí le estamos estamos. escuchando. Sí, es correcto. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Larisa, buenos días a todos. Doy las gracias a Secaciel por esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que nosotros hemos tenido en empresa eléctrica en el desarrollo de protecciones de la red de media tensión. Voy a colocar ahorita la presentación que vamos a estar discutiendo. Espero que... Yo le confirmo cuando ya esté cargada. Ahí muy está bien. cargando. Ahorita ahí se ve. Es correcto, ahí le estamos viendo. La puede poner en modo presentación para que se vea un poquito más grande. Correcto, ahorita la vamos a... Déjenme ver. Iniciando con el tema. Bueno, para hacerles ver, digamos, una referencia de cómo nosotros manejamos nuestras protecciones en la red, de que procuramos, digamos, saliendo de la... Ay, permítanme, voy a colocar el puntero porque si no... Disculpen los problemitas, pero estoy buscando ahorita el puntero. Muy bien. ¿Logran ver el puntero por ahí? Es correcto, vemos el puntero. Muy bien, gracias. Bueno, para ejemplificarles, digamos, cómo nosotros manejamos el tema de protecciones en nuestras redes de media tensión, por aquí pueden ver, digamos, la parte de la subestación de distribución que vienen normalmente de 69.000 voltios a 13.000, del cual salimos con un recloser del alimentador. Prácticamente el alimentador lo formamos aproximadamente es
la parte urbana del circuito y es una longitud de unos 5 kilómetros más o menos. De ahí, toda derivación que sale de este alimentador es protegida y así a su vez vamos bajando, nosotros le llamamos, digamos, lateral a los que salen del alimentador y de los que salen de cada lateral un ramal y subramales. Cada parte o sección del circuito es protegida. Esto con el fin de reducir la cantidad de clientes afectados por una falla permanente. Por ejemplo, digamos, si nos ocurriera una falla en un subramal y no contáramos con estas protecciones, prácticamente afectaríamos a todo el circuito. Y así a su vez, si vamos subiendo, se va afectando a mayor cantidad, ¿verdad? De clientes, pero el circuito principal, o sea, el alimentador, se mantiene en servicio porque la protección de aguas abajo, eh, digamos, saca la parte dañada. Entonces, con esto hemos logrado, digamos, que ante fallas permanentes, reduzcamos, o sea, mejoremos los índices de calidad en nuestra red. Yendo con el tema, permítame, vamos a ver. Mm, vamos a ver, ahí está. Entonces, que, digamos, para las redes de prácticamente aéreas, ¿verdad? Que es en empresa eléctrica es prácticamente casi el 100%, que es lo que encontramos como elementos o dispositivos de protección. Encontramos lo que es el reconectador automático de la subestación, reconectadores automáticos de línea, seccionalizadores electrónicos y el famoso cortacircuito fusible. Em, ¿Qué es un reconectador automático? Tanto digamos en subestación como de línea es el mismo equipo, solo que por su ubicación le llamamos, digamos, en nuestro caso, reconectador automático de subestación o si está en la red de distribución o media tensión, le llamamos de línea. Bueno, en ese caso, digamos, ¿qué es? Bueno, es un dispositivo autocontrolado que protege las líneas, ¿verdad? Ante fallas por sobrecorriente. Se compone de dos partes. Prácticamente el interruptor, que es la parte que sirve para extinguir las corrientes de carga o de falla y aislar, digamos, o seccionar la parte del circuito dañado o por maniobras. Y el control. El control, digamos, bueno, antes, bueno, prácticamente en el siglo pasado, los primeros reclosers se componían, o mejor dicho, sus controles eran hidráulicos. Ahora prácticamente, al menos ya nuestra red, ya no tenemos controles hidráulicos y ahorita lo que más hay son ya de tipo electrónico. Como les decía, digamos, el interruptor sirve para aislar el circuito y extingue el arco, ¿verdad? El arco que se genera ante digamos, la apertura de los contactos, ya sea por carga o por falla. Y la función del control, como aquí se dice, es que, digamos, él es el encargado, digamos, en el caso de ya los electrónicos, de detectar las sobrecorrientes y con eso ya realizar las funciones de protección y las funciones de resciebre. Em, digamos, los reclosers, por ende, digamos, manejan lo que le llamamos una familia de curvas rápidas, que es
para detectar fallas a tierra o fallas de fase. Y digamos, tienen tipo de familias rápidas y lentas. La familia de curvas rápidas, su función principal es salvar los fusibles ante fallas temporales. Para ejemplificar, digamos, el proceso de cómo opera un recloser, por ejemplo, aquí en esta curvita les muestro, digamos, tenemos la corriente de carga. Y entonces en eso aparece una falla. Al aparecer la falla, tenemos que hay un incremento de la corriente, que la corriente de falla. El recloser detecta esa sobrecorriente y entonces abre el circuito. Ahí desaparece la corriente. Entonces la función ahí automática que tienen los recloser es volver a conectar o cerrar los contactos. Y digamos, si permaneciera la falla, se vuelve a reiniciar y tenemos la subida de la corriente y otra vez un tiempo más largo. Porque la primera etapa, digamos, la duración de la falla fue corta, que eso es lo que les decía, que son las familias de curvas rápidas. Pero ya después, dependiendo de la programación que se tenga, tenemos un mayor permanencia de la falla mientras actúan las curvas. Entonces vuelve a cerrar vuelve a abrir el recloser y tenemos un tiempo de cierre más prolongado. Luego, nuevamente, esto es para el clásico evento de que la falla es permanente. Entonces, nuevamente se reinicia la falla, tiene la misma duración porque son las mismas curvas, que son las curvas lentas, y tenemos otra vez ya la apertura total del, eh, del interruptor. Digamos, voy a poner el puntero otra vez. Ese es el tiempo que dura las curvas rápidas y aquí las curvas lentas. Por eso se ve la larga duración. Digamos, el intervalo que permanece abierto, digamos, en este primer recierre, como verán, el tiempo es más corto que el del segundo recierre. Porque normalmente, digamos, el primer recierre se hace lo más rápido posible para darle tiempo, digamos, si la falla es temporal, que se haya seguido, digamos, el arco y la ionización del aire por algún contacto en la red, eh, y restablecer el servicio cuanto antes. En este caso, digamos, lo que tenemos es un recloser programado con, digamos, dos recierres y tres aperturas. Aquí, esta sería la primera apertura, segunda y tercera. La tercera es la que sirve para irse lo que llamamos lockout. O sea que ahí prácticamente ya no hace ningún ciclo de recierre el reconectador. Digamos, una cosa que nos pedían por ahí era comentar en temas de operaciones, digamos, las cuadrillas cuando trabajan, digamos, en las líneas calientes o energizadas para hacer cualquier reparación o trabajos de mantenimiento. Ellos tienen que solicitar, digamos, al centro de control que bloquee el recierre del recloser, porque si no, a la hora, digamos, de suceder un accidente, ¿qué sucedería? Que, digamos, prácticamente después en este caso, que este es digamos, la programación clásica que se hace a la salida de las subestaciones de distribución, o sea, prácticamente la salida del circuito, haría, digamos, dos recierres al, digamos, si estuviera accidentada una persona, prácticamente le estaría, digamos, la primera falla sería el accidente y los otros dos recierres serían por intentos del reconectador de volver a restablecer el servicio. Entonces, por eso es que, digamos,
digamos en el caso de empresa eléctrica, manejamos permisos de trabajo. El permiso de trabajo lo que le da digamos, la facultad al centro de control que, digamos, si el personal que va a trabajar es obligatorio que tenga este permiso de trabajo, porque si no, el centro de control no puede, lo que le llamamos de poner en no automático el circuito. Y entonces, si no se hace eso, al ocurrir un accidente sería una tragedia, ¿verdad? Entonces, porque prácticamente serían dos corrientes más que circularían por la persona accidentada. Entonces, una buena práctica de seguridad es solicitar en donde tengamos reconectadores, bloquearles los resieres. Muy bien. Entonces, esta es una vista digamos, de un reconectador instalado en la subestación. Prácticamente, si miramos, la única diferencia es de que, digamos, el otro está en un pórtico y el de su estación, y mientras que el de línea está instalado en, en postes. Aquí lo que les quiero mostrar es que, digamos, en el caso de los reconectadores de línea, esta es la parte del interruptor y esto de aquí abajo es el control electrónico, ¿verdad? Lo mismo ocurre en una subestación. Bueno, la otra cuestión es que, digamos, tenemos con los electrónicos ya se tiene la parte para automatizarlos con equipos de telecomunicaciones. Bueno, las curvas características de operación de reclose que les he mencionado, digamos, aquí les estoy mostrando, digamos, son unas curvas típicas de fusibles sobre las cuales se realizan las coordinaciones, donde tenemos la curva rápida de tierra. Se dicen curvas rápidas porque em, prácticamente, si miran la duración, aquí estamos hablando de 1 segundo y estamos por debajo de décimas de segundo de la operación de la curva. Esta es la curva de tierra, la curva de fase, que es que su corriente de arranque es más alta, ¿va? Por ende, digamos, porque por lo general aquí tenemos un arranque de 560 amperios de fase, mientras que la Tierra está alrededor de 100 amperios. Bueno, debería llegar hasta acá. Entonces, como verán, también es un poco más baja. Esto lo que permite es lo que le llamamos las curvas salvafusibles. ¿Por qué? Porque a la hora de cubrir fallas de este nivel de corriente, digamos 100, 200, unos 400 amperios, por ejemplo, para fusibles, como aquí se ve, 25, 40 o en adelante, prácticamente esta curva evita que se funda el fusible. Entonces, por eso se les llama curvas, las curvas rápidas son salvafusibles para las fallas temporales. Porque si no, lo que tenemos es que si no tuviéramos este tipo de curvas con los reconectadores en líneas aéreas, tendríamos que estar mandando cuadrillas a cada rato a reponer fusibles. Y eso es económicamente no es viable. Em, las curvas lentas, como verán, son curvas que están en en, en esta parte. Ya estamos hablando de 100 segundos las lentas o retardadas. Igual tienen la misma, digamos, 560 amperios para el arranque de la curva, y la de tierra igual anda en el orden de 100 amperios. Entonces, y ahí
se va creando el margen de protección. Digamos, tenemos una corriente máxima, esta es la línea roja vertical, y una corriente mínima, que eso bueno, con estudios de cortocircuito se van determinando en donde tenemos la aplicación de fusibles. em, Tenemos que ver la parte máxima de la falla y la parte mínima para ver qué fusible es el que mejor coordina entre las curvas lentas y las curvas rápidas del reconectador. ¿Cómo funciona ahora lo vamos a ver en una visualización así? Digamos, viene la falla, aquí está antes de un fusible, o sea que prácticamente es el alimentador, lo que les había mencionado con anterioridad, estábamos hablando este es el recloser que está en la salida de la subestación para alimentar el circuito. Entonces aparece aquí en este caso una simulación de una falla alrededor de unos 150 amperios. Entonces, allí la curva, perdón, muy rápido la curva rápida es la que detecta esa falla. Entonces, abre el reconectador, tiene su tiempo de recierre que prácticamente dependiendo del tipo de recloser, puede ser tan rápido como unos 0.2 segundos o un segundo. O lo puede programar de acuerdo a criterios del ingeniero de protecciones. Entonces, abre el reconectador, cuenta una operación. Si la falla es permanente, se vuelve lo que les había mostrado en la otra gráfica que era de corrientes, pero esto ya es más de ver cómo es el evento. Si la falla es permanente, otra vez entonces per- aparece la falla. Entonces aquí ya actúan las curvas lentas. Vuelve a abrir el reconectador con su tiempo de recierre, que por lo general en el segundo es más largo para darle más chance a la falla temporal, a que, por ejemplo, que puede ser que haya sido una rama y con el primer recierre quedó menos tostada y con el segundo ya termina por quemarse. Entonces hace su segundo recierre y si nuevamente ya esto ya sería una falla permanente, entonces operamos otra vez en curva lenta, que como les digo, este es un tema de programación. digam- y entonces vuelven a aparecer en la operación en curva lenta y queda definitivamente abierto el reconectador. Y ahí tomará la decisión, digamos, el centro de control, si no tenía ninguna cuadrilla en el lugar, hacer un segundo intento ya vía operador. Y que son digamos, más o menos las prácticas que manejamos nosotros. Y entonces, si al intentar hacer este cierre por operador no queda, entonces se manda a cuadrillas a revisar el circuito. Y sería la tercera apertura. Ahora aquí les voy a mostrar, digamos, cómo es que funciona en conjunto con un reconectador de línea. Prácticamente tenemos la falla temporal, operan en este caso los dos circuitos, los dos reclosers, perdón. Sigue la falla permanente. Aquí hay una diferencia. El de línea tiene dos disparos en curva rápida, entonces ya solo opera el de línea. Ya lleva ahí dos disparos. Si con falla permanente, entonces ya se va.
curvas lentas, pero por coordinación el que opera primero es el de línea. Ahí va la tercera operación del de línea. Nuevamente ocurre la falla, opera en curva lenta y queda abierto el recloser de línea. Como verán en este caso, lo que evitamos fue que la parte del alimentador, el que es el conectador de su estación, toda esa parte la sana y después del reconectador de línea es la parte dañada. Entonces ahí se ve cómo es que funciona la coordinación y se evita perder más clientes. Y se va al lockout del el reconectador de línea. Y la misma filosofía de operación, o sea, se hace otro intento de parte del centro de control y por lo general es bastante que, digamos, a pesar de los ciclos que tengamos de cierre de los reconectadores, tenemos que cuando el operador hace una prueba queda dentro nuevamente el circuito, porque hay fallas que son temporales, pero son bastante persistivas, entonces a veces el ciclo de recierre no logra liberar la falla. En este caso, aquí lo que teníamos era el reconectador de línea tiene 4 operaciones, o sea, 4 aperturas, mientras que el reconectador de subestación tiene 3. Y otra diferencia es de que tiene 2 curvas rápidas el reconectador de línea y solo una curva rápida el de subestación. Funciones especiales, digamos, para que no están familiarizados con los reconectadores, aparte de tener relés de sobrecorrientes, tienen ciertas funciones especiales para las redes de media tensión, que sirven de mucho para la operación del sistema y mejorar los índices de calidad. Por ejemplo, una función muy especial es la coordinación de secuencia. La coordinación de secuencia, como les indico aquí, lo que hace es evitar disparos innecesarios del reconectador de cabecera. Digamos, en este caso, el reconectador de subestación es un reconectador de cabecera con respecto al reconectador de línea. Entonces, ¿cómo funciona la coordinación de secuencia? Lo que tenemos es que tenemos lo que, como les mostré anteriormente, tenemos un recloser de línea y un recloser de subestación. Cuando ocurre una falla, como les mencionaba, tenemos 2 curvas rápidas. Entonces, ¿qué ocurre? Opera el reconectador de línea. Entonces abre, pero a su vez, digamos, el reconectador de subestación sí detectó la falla. Pero por esta función de coordinación de secuencia, lo que hace es evitar que dispare el reconectador cuando está muy cercana a las curvas. El reconectador de subestación y únicamente opera el reconectador de línea. Entonces, con esto lo que evitamos es que las curvas rápidas son bloqueadas por la función de coordinación de secuencia en el caso de donde se habilita en el reconectador de subestación para ese disparo innecesario que haría que, digamos, cuando hay reconectadores en el mercado que no tienen esa función. Entonces, como las curvas rápidas para salvar fusibles son prácticamente como, por decirlo, casi instantáneas, es difícil, digamos, lograr una coordinación entre curvas rápidas, entre reconectadores de línea y de subestación. Entonces, activando esta función, se evita en los que sí se puede que el reconectador de subestación esté disparando innecesariamente, entonces ya hace todo el trabajo el de línea. Entonces, igual, si ahí sigue operando el de línea y el de subestación, en ningún momento operó. Entonces, que la otra que les había mostrado era como que un recloser sin esta función. Y entonces,
La única, digamos, que van a sentir los clientes del alimentador que no están en la parte de la zona o sección fallada, van a percibir como pequeños depresiones de voltaje, o sea, sacs, ¿verdad? Otra función es el bloqueo por corriente de energización. ¿Qué es la corriente de energización? Sobre un circuito sano. Bueno, cuando normalmente cerramos un circuito que tiene un montón de clientes que pueden ser que tengan conectadas sus cargas o la gran cantidad de transformadores de distribución que se tienen, produce altas corrientes al cierre. Como verán acá, al nomás cerrar, este es el voltaje del lado de la barra, ya sea del lado de la fuente del reconectador de subestación o de línea, y al momento de cerrar se produce una alta corriente que va cayendo con el tiempo hasta a llegar a valores normales de la carga. Entonces esta función lo que nos permite es que como las curvas rápidas, por decir, son relés prácticamente casi instantáneos, a la hora de energizar, lo que ocurre con esta alta corriente llega a valores arriba de los 560 amperios que tienen los reconectadores de su estación. O pueden ocurrir también que como las cargas de nuestros circuitos son eminentemente monofásicas, o sea, en realidad en pieza eléctrica anda alrededor entre unos 80-90% de la carga es monofásica. Y entonces puede hacer una operación innecesaria el reconectador al momento de cerrar y no quedar dentro. Entonces, con esto lo que se hace es bloquear las curvas rápidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en esta imagen podrán apreciar esa línea color, esa curva color mostaza. Es una curva de energización. Entonces, al momento de energizar aparece esta gran corriente. Que si no bloqueáramos estas curvas rápidas de este reclose, prácticamente nos dispara y no queda adentro. Mientras que, digamos, a la hora de bloquear estas curvas, entonces llega la sobrecorriente y le llega a valores normales y ya las curvas lentas son inmunes a eso. A no ser que hubiera una cuestión muy especial, entonces ahí hay que hacer juegos con la coordinación. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con un circuito exclusivo para una industria. Y cabal se nos presentaba como, digamos, los valores de las curvas eran por debajo de los 560, que es normalmente lo que tenemos en nuestros alimentadores. Como era para ya proteger una carga industrial, ahí lo que nos encontramos es que no nos quedaba el, el circuito al momento del cierre. Que si nos dimos cuenta que por este nivel de arranque de las curvas que teníamos, eh, la corriente de energización solo de los reguladores de voltaje era suficiente para disparar el, el reconectador. Entonces ahí, al darnos cuenta de eso, vimos que tuvimos que habilitar esta función. Otra función que no sé, esta si no les puse la gráfica, me voy a regresar un poco. A ver. Bueno, se los voy a indicar acá, mejor, para no atrasarnos. Es que digamos, como tenemos estos tipos de bloqueos, también hay otra función que se llama high current. El high current es una función que también nos permite el no desgastar nuestros reconectadores.
Porque, por ejemplo, digamos, si la falla máxima fuera, en este caso, hasta unos 2000 amperios, el high current es como un relé instantáneo que se habilita. Digamos, si la corriente de falla máxima que vamos a tener en la salida de nuestro reconectador llegara a unos 2000 amperios, entonces se pone por debajo de esos 2000 un 90% del valor. Entonces lo que hace esa función de high current es que dispara nuestro reconectador por una falla muy alta y ya no realiza y bloquea las funciones de recierre del reconectador. Por ejemplo, nosotros hemos tenido circuitos que tienen alrededor de unos 5000 amperios en la salida de la falla máxima. Entonces, si nosotros tenemos ciclos de recierre, o sea, digamos en este caso, dos recierres con uno de subestación, estamos desgastando una vez más el reconectador por una falla que es prácticamente franca. Entonces ahí lo que hacemos es mejor habilitar esta función para que solo haya un disparo y entonces se vaya a revisar. Por general, en una ocasión tuvimos una falla en la salida de un circuito por un choque de un poste. Y eso sí fue una falla severa. Entonces, y si se está probando, máxime, entonces tenemos eh, no solo más exposición a la red, sino más desgaste para los reconectadores, porque los reconectadores, su vida depende mucho de las corrientes que van extinguiendo a lo largo de su vida instalada. Otro elemento o dispositivo de protección que tenemos en la red de media tensión son los seccionalizadores electrónicos. Este equipo trabaja de la mano con el reconectador. En el caso este que es uno tipo cortocircuito, lo que se tiene es que el elemento de seccionalizador va montado en el cortocircuito. En lugar de fusible, va instalado este. Em, bueno, este maneja unos conteos o secuencia de eventos para el circuito lógico que ahorita les voy a mostrar cómo es el tema. Digamos, cuando ocurre la falla hay una subida de corriente, entonces el seccionalizador tiene un valor de corriente actuante, que digamos, al pasar la corriente de falla a este nivel de corriente actuante, él se prepara a contar la operación del reconectador aguas arriba. Cuando esta sobrecorriente superó la corriente actuante y vuelve a un valor cero, el seccionalizador electrónico cuenta una operación del reconectador. Y así a su vez, hasta el, digamos, el número de conteos que tenga ya de fábrica eh, seteado, o hay unos de este tipo que son también programables. Entonces puede tener uno, dos, tres conteos. Y entonces, ¿cómo funciona? Así, aquí algo que se me olvidaba es que, digamos, por ejemplo, el recrosser de línea tiene cuatro aperturas, o sea, tres ciclos de recierre. Entonces quiere decir que nuestro seccionalizador, si el reconectador tiene cuatro, tiene que tener por lo menos una menos. ¿Por qué? Porque si tuviera las mismas, prácticamente se abrirían los dos. Y bueno, otra funcionalidad del seccionalizador es cuando llega a su cantidad de conteos seteados, él se abre, pero no tiene capacidad de interrumpir corrientes de falla bueno, corrientes de falla en este caso del seccionalizador electrónico de tipo cortocircuito. Entonces, por eso que les decía con anterioridad que es un conjunto con el reconectador automático. Digamos, uno no puede venir y poner un seccionalizador si no tiene un reconectador aguas arriba. Entonces, ¿cómo funciona?
Viene la corriente, esta corriente min que aparece aquí en la curvita, es la corriente actuante, o sea, la corriente mínima que tiene que detectar el sesionalizador para el contar. Entonces aparece la corriente de falla, desaparece porque el reconectador agua arriba la interrumpió y entonces cuenta una operación. Vuelve a cerrar el reconectador y aparece para fallas permanentes, vuelve a aparecer la falla. Como ven, dura más por la curva lenta del reconectador y hasta que baja cero cuenta la segunda operación. Y así a su vez hasta llegar, en este caso es un seccionalizador de 3 conteos. Esta es unas fotografías de cómo se ve un seccionador electrónico tipo cutout o de cortacircuito. Y entonces, aquí, esto que ven aquí es un transformador de corriente. Que prácticamente la corriente que pasa acá, esto sirve para alimentar, alimentar a la tarjeta electrónica que está interna en este tubo. Cuando este seccionalizador cuenta su total de conteos, lo que hace es liberar acá, con una leva, libera acá este, este trave, y entonces lo que hace, suelta acá, y entonces eso permite que ya la presión que se tenía mantenido aquí para mantenerse cerrado, hace que caiga el seccionalizador. Pero prácticamente la tarjeta de acá es lo que hace las funciones de la corriente mínima actuante y ¿cómo se llama? Los conteos. Ah, bueno, otra cosa muy importante con estos equipos y que lo indica ahí es de que cuando estos se han abierto y una cuadrilla vaya a revisar el evento, es importante que la cuadrilla eh, tenga cuidado de haber revisado bien la red, porque el cerrar bajo falla es peligroso, porque si no ha revisado muy bien la red, porque prácticamente sería cerrar bajo falla este tipo de equipos. Este que ven acá es un seccionalizador también electrónico, pero como, como ven, se parece mucho a un reconectador. La diferencia de este, bueno, este tiene mayor capacidad y tiene capacidad de, digamos, de abrir, porque lo que tienen son unas botellas al vacío y aquí está aislado en epóxico, ¿va? Entonces, el control electrónico está por acá y ya trae puertos de comunicación, lecturas, ya nos da mucha más información que es vital para los operadores de la red. Aparte, también tiene este tipo de equipos, tienen relés de sobrecorriente que nos sirven mucho para detectar fallas y que se le manda toda esa información al centro de control para que tomen las mejores decisiones. Pero la función es lo mismo que les dije que el anterior del contracircuito, solo que este es de mayor capacidad y ya tiene funciones para abrir y cerrar remotamente. Aquí nos salimos. Ah, sí. Está, perdón, ahí con la
van ahí con la... A ver, digamos para acá. Así, lo que les quería mostrar era... no sé. Ahí está. Perdón, se me está saltando la... Perdón por el fallo técnico por aquí. Está regresando. Ay, eh, es el elemento, es prácticamente el cortocircuito que estábamos viendo que tenía el seccionalizador, ahora lo que trae es el elemento fusible, que digamos cuando ocurre la sobrecorriente de falla, este tiende a fundirse, ¿verdad? Em, digamos, el portafusible, que es el tubo donde se va insertado el elemento, funciona como una cámara de extinción de arco. Eso lo vuelve más eficiente a la hora de, digamos, ocurrir la sobrecorriente, el elemento fusible se funde, eso produce un arco y entonces es extinguido en esta cámara por la ionización de gases y el material de lo que está fabricada. Después de esta fundición, digamos, al fundirse el fusible, el elemento tiende a expulsar el cortocircuito, entonces por eso es que cae, ¿verdad? Las curvas características que nosotros manejamos es de tipo T, que son, digamos, una gama intermedia no son ni muy rápidos ni muy lentos. Y digamos, digamos, la designación, digamos, es 40T, digamos, es un fusible de 40 amperios con característica o curva característica tipo T. Aquí está la vista vamos a ver si ahora sí me deja aquí. Ay, Dios, bueno, vamos a ver si no. Solo permíteme hacer. Ah, no, tengo algún fallo aquí. Bueno, el, no sé si van a apreciar ahí mi mouse, pero digamos, lo que tenemos en la imagen de arriba es el cortacircuito con ese tubo gris, que es donde va insertado el elemento fusible que está abajo. Que a la hora de fundirse eso, lo que les digo, suelta la parte de abajo, o sea, como ya no hay una tensión ahí con el fusible, lo libera.
libera y entonces ya cae. Este sí actúa directamente sobre la falla, ¿ah? Porque tiene capacidad interruptiva de la corriente de falla. Y cayendo para que las cuadrillas vayan a revisar la red y reponer el elemento fusible. Nosotros prácticamente hasta manejamos unos códigos de colores para que las cuadrillas a la hora de reponer coloquen el fusible correcto. Una cosa que les queríamos hablar aquí también, que de acuerdo a las expectativas que nos habían solicitado, es en temas de seguridad en la operación. Los cortocircuitos, aunque tienen, digamos, el elemento, bueno, el conjunto de equipos, em, los cortocircuitos, digamos, aunque tienen capacidad de interrupción de corriente de falla, pero a la hora de hacer maniobras, como digamos abrir bajo carga, eso no se puede realizar si no se cuenta con una herramienta para ello, porque ahí se no tiene capacidad para romper corrientes de carga. Entonces, por eso es que se usa esta herramienta que se llama Loadbuster. Como verán aquí en la imagen del lado izquierdo es la herramienta vista sin la instalación en el cortocircuito y del lado derecho ya la imagen cuando se hace una operación con el mismo para abrir, que por lo general en ciertas maniobras hay que realizar este tipo de operaciones de abrir un cortocircuito que puede ser hasta de una carga de 100 amperios, digamos. Entonces, el load lo que tiene como función es romper esa corriente de carga para evitar un arco, ¿ah? Porque a la hora de que ocurra un arco puede ser catastrófico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona este load buster? Mostrar aquí. Bueno, pero esto vamos a ver acá. Bueno, el load buster, como verán en la parte de arriba donde está el tubo naranja, lo que tienen es como una especie de arco que sirve para agarrar a los cachos que aparecen en el cortocircuito en la parte de arriba. Y abajo, donde está agarrando el tubo del portafusible, tiene una como pinza con seguro que, que sirve para, digamos, uno es para agarrar o tomar el portafusible y poderlo jalar, y el otro que permanezca agarrado en el contacto de arriba. Esto para mantener una derivación o bypass de la corriente a la hora de la apertura. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos, en la imagen de la izquierda, la parte de arriba que les decía que es el arquito que agarra unos como cachos que tiene el cortocircuito, ahí empieza a circular la corriente. Se va por la cámara del loadbuster y luego regresa hacia la donde está la como pincita con seguro, que es lo que agarra el portafusible, la argolla que tiene el portafusible. Entonces, en ese momento lo que se hace es como poner un bypass de corriente a la corriente que está circulando en ese momento en el fusible. Al momento de jalar con la pértiga del liniero, entonces lo que se hace es separar y abrir el portafusible. Entonces eso lo que hace es de que ahora la corriente de ese fusible ya está circulando por el loadbuster. Y es lo que les decía que es como un bypass. Entonces ahí ya prácticamente lo que hicimos es de que ya no hay una corriente pasando por el fusible y por ende ya no va a existir un arco entre el portafusible y el contacto de arriba. Al terminar de hacer la carrera ¿cómo se llama? De jalar la pértiga, se va elongando o estirando el loadbuster y llega un momento en que el resorte que está interno aquí jala
ese como tubito que aparece ahí. Entonces eso lo que hace es a alta velocidad, jala y enlonga, ahí se forma un arco, enlonga el arco y también por temas de gases y ionización, extingue el arco y desaparece esa corriente de carga. Esto es muy importante que nuestros cuadrillas lo tengan al momento de operar, ya sea cortacircuitos que tienen de fusibles o con las cuchillas seccionadoras que se ponen en la red, que digamos, tiene capacidades de hasta de 600 amperios y para ciertos niveles de voltaje, o sea, hay que ser cuidadoso con la herramienta que se usa, ¿verdad? Otra cuestión es cuando se hacen estas operaciones, como si ven, es por fase. En eso, entre las políticas que nosotros manejamos, es que ahí ya a la hora de hacer una maniobra de monopolar, se solicita al centro de control el bloqueo del disparo de tierra del reconectador. ¿Por qué? Porque a la hora de estar manejando, de estar desconectando o abriendo fases, puede causarse un desbalance tal que nos haga hacer una operación de reconectador innecesaria. Entonces es una buena práctica eh, realizar esto. Bueno, aquí tenemos lo que es la coordinación del elemento fusible. Lástima que no me está, ¿cómo se llama? Funcionando la presentación. Vamos a ver, 22. Permítame, a ver si. No sé qué pasó. Bueno, lo que quería mostrarles aquí era que, digamos, bueno, estas son las curvas de los fusibles tipo T preferidos que manejamos o de la gama intermedia o que lo que se hace es que, digamos, entre el 15, no, perdón, entre el 10T y no, 15 y 25T que tengamos aquí, hay un fusible tipo 20. Entonces, como es muy cercano entre los que están ahí, entonces, si uno escogiera ese como fusible aguas abajo, es probable que se funda igual que al que tenemos, porque aquí en esta curva lo que pueden apreciar es una curva ashurada. La parte de abajo es la curva de mínima fusión y la parte de arriba la curva de máxima fusión. Entonces, nuestros fusibles, digamos, se van a fundir en esa zona. Ahí sí que depende de muchas variables, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener cuidado acá es el tema de eh, que hay fusibles que están ya muy envejecidos, también ya no van a operar igual, ¿verdad? Entonces hay que mantener también un cierto cuidado con mantener ya, o sea, fusibles que han sido sometidos a muchas sobrecargas, no van a operar igual. En esta imagen lo que quería mostrarles era cómo era que, digamos, pero yo creo que eso los adelanté un poquito antes, era que, digamos, cuando ocurre la falla, que es esa línea vertical, digamos, las curvas rápidas del reconectador vienen y operan. Entonces, para fusiles, en este caso, este tipo de falla, al operar antes, evita que el elemento fusible empiece a iniciar su proceso de fusión. Y entonces es la curva que nos salva el fusible para fallas eh, temporales. Y eh, si persiste la corriente de falla, a la hora de volver a recerrar, entonces ahí sí ya se quema el fusible y ya no actúa el reconectador. Y entonces ya se secciona la parte dañada de la red y con eso ya salvamos a los demás clientes en la parte sana. Bueno, eso es lo que tenía para el día de hoy por el tiempo. Espero que les haya
haya servido de mucho y les haya llenado sus expectativas, ¿verdad? Entonces le cedo la palabra a Larisa, me imagino. Gracias, don Joaquín. Vamos a esperar unos segundos, vamos a decir un minuto, mientras los participantes nos hacen llegar sus inquietudes. Ahora mismo no tenemos preguntas pendientes. Sí nos han estado preguntando, don Joaquín, si usted va a compartir la presentación con nosotros para poder hacerla llegar a los participantes. No sé si usted había contemplado esto. Pues no, sí, con mucho gusto. Sí, esta es una información que la podemos encontrar, ¿verdad? Y con mucho gusto se las comparto, aunque está un poco fallada ahí la presentación, como les decía ahí, se me regresaba, no sé qué te pasó, pero con mucho gusto se las comparto. Muchísimas gracias. A los que están preguntando si vamos a compartir la grabación, es correcto. Estamos grabando esta conferencia y no tenemos restricciones de poder compartirla. Entonces ya la semana que viene estaremos remitiendo a todos ustedes el enlace para que puedan volver a ver nuevamente la conferencia. Nos están llegando preguntas. Por acá tengo, ¿usan siempre curvas salvafusibles en todos los equipos? ¿Puedo proceder con la respuesta, Larisa? Sí, claro, claro, puede proceder. Sí, bueno, sí, sí, eso se fue algo que digamos, no les comenté con anterioridad en la presentación, pero digamos, para las líneas aéreas, sí se usa eso. O sea, siempre tenemos que usar las curvas rápidas para salvar fusiles. Como les comenté por ahí, que si no tuviéramos las curvas rápidas, lo que sucede es que prácticamente las curvas lentas o retardadas del reconectador, a la hora de cubrir una falla temporal en la red, lo que va a pasar si hay un elemento fusible en el camino de la falla, se va a fundir y entonces ya ni siquiera opera el reconectador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tendríamos que estar mandando cuadrillas a cada rato por fallas temporales. O sea, si uno no tiene habilitado eso, prácticamente tendríamos, como decimos acá en Guatemala, una quemazón de fusiles por todas partes y entonces no alcanzaría el tiempo para irlos a reponer. Ese para el caso de las fallas temporales, ya que las fallas permanentes, ahí sí, en la curva de la curva rápida de salvafusible, ahí sí no, lo que nos va a hacer es de que hace cierre y luego se quema el fusible. Eso solo para líneas aéreas. En líneas subterráneas, que no les comenté, ahí no usamos resierres y no hay curvas salvafusibles. Ahí todo tiene que actuar de que la parte fallada, digamos, si hay un fusible en la red subterránea, el fusible próximo a la falla tiene que actuar. Entonces ahí es temas de coordinación de protecciones. Pero con eso va a haber contestado su pregunta. Ok, tenemos acá otra pregunta que dice, ¿cómo sé a qué corriente está configurado un recloser que está en la acometida de mi servidor? Ay, ahí sí no entendí muy bien la pregunta, pero digamos nosotros, por ejemplo, los reconectadores bueno, o sea, lo primero que uno tiene que hacer si quiere saber en cuánto está ajustado es primero saber eh, poder ingresar al control electrónico y ver en qué está seteado. Pero, por ejemplo, nosotros normalmente lo que manejamos en nuestros seteos de los circuitos en los alimentadores son 560 amperios para la curva de fase. eh, y digamos, las curvas que manejamos son A y C para fase, que son unas curvas Cooper. Y en tierra usamos normal o al corriente de desbalance 100 amperios y curva 1 y 3. Eso es lo que manejamos nosotros normalmente. En los de línea sí ya varía
tipos de carga y esos temas de coordinación, pero siempre tenemos un arranque de curva de fase y una de tierra. Pero con eso responder su pregunta, pero si uno quiere saber en cuánto está seteado, eso hay que ingresar en el control. Y depende de las marcas, ¿verdad? Ok, por acá tenemos otra pregunta que dice, denme un momentito. ¿Cómo identificar la capacidad de los fusibles a partir del código de colores que menciona? ¿Y cuáles son esos colores utilizados? Bueno, el código de colores es más, digamos, como que propio de EXA, ¿verdad? O sea, nosotros codificamos usando colores como el naranja, amarillo, rojo, azul. Entonces, donde digamos el naranja es como por decirles, es para los fusiles 15T, el amarillo para fusiles 25T, el, el verde, perdón, no, el verde es es el de 15T. Entonces prácticamente como que vamos usando el color rojo hasta llegar a al azul, ¿verdad? Entonces de esa manera lo manejamos, pero es muy propio de empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces esa es una calcomanía 3M reflectiva. Entonces esa la colocamos prácticamente en el cortocircuito para que, digamos, que sea muy pronta el reconocimiento de parte de las cuadrillas. Por ahí estaría respondida la pregunta. Ok, denme un momentito. ¿Cuáles son los tiempos típicos de actuación de los recloser? Me refiero a los de actuación y de recierre, y cuántos recierres son los típicos. Sí, muy bien. Digamos, empezando por el tema de cuántos resierres, normalmente, como les comenté, eran para la salida de subestaciones manejamos dos resierres. Que eso lo que nos hace es que hay un disparo, va el primer resierre, y vuelve a hacer otro disparo, va al segundo disparo, hace el segundo resierre y el último es el de lockout. Los tiempos, digamos, nosotros tratamos de usar el mínimo tiempo que tiene el equipo. Digamos, andan alrededor de, eso les decía más o menos de punto 2 a un segundo el primer rescierre. Y el segundo rescierre sí ya le damos más tiempo, como 2 segundos. En el caso de los de línea, ahí sí lo que tenemos son tres rescierres. Y entonces el primer rescierre estaría con el valor mínimo de ajuste. El segundo y tercero en el orden de 2 segundos. El tiempo de actuación del reconectador, digamos, sí, digamos, ante la falla, sí depende de la, digamos, del nivel de corriente de falla y la curva que tengamos. Como miraron ahí, digamos, las curvas rápidas andan el máximo un segundo, que sería para la corriente más baja, y en alto ya sería, estamos hablando de menos de 50 milisegundos. Sí. Y las curvas lentas, sí estamos hablando de 100 segundos o, o cuando menos digamos, como medio, no, como un segundo a las lentas. Eso es lo que, así lo manejamos. Muy buenos días a todos, a don Joaquín. Perdón por el ingreso un poco tardío. Mi nombre es Rafael Avendaño y yo los voy a acompañar en esta parte de las preguntas. Continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿a partir de qué valores de carga se debe utilizar el rompecargas? Adelante, don Joaquín. Sí, miren,
Media vez, vamos a abrir un elemento fusible o seccionalizador que tenga carga, tienen que usar los busters. Les voy a contar una experiencia que tuve yo. Cuando recién ingresé en empresa eléctrica hubo una huelga y nosotros en apoyo a la empresa tuvimos que apoyar en temas de ser gente de cuadrillas, ¿verdad? A mí me tocó prácticamente reponer servicios acometidas y reponer fusibles. En una ocasión lo que me ocurrió es de que tuve que cerrar o sea, reponer el fusible de un transformador de 10 kVA. O sea, por ende es una pequeña carga. Pero como no cargábamos el equipo adecuado, usábamos una práctica de seguridad y a la hora de cerrar el cortocircuito no me abría la práctica de seguridad, el gancho, para quitarme de la argolla. Entonces tuve que nuevamente abrir el fusible, el cortocircuito. Y automáticamente eso me generó un gran arco a nivel estamos hablando de media tensión, como es una fase, son 7620 voltios, ¿verdad? Y prácticamente me produjo un gran arco porque prácticamente yo al abrí con carga el transformador y era un fusible bajo de 6T. Entonces, por ende, si ustedes media vez saben que hay corriente de carga que tiene ese cortocircuito o cuchilla seccionante, tienen que usar los busters. No hay un mínimo porque realmente se produce un gran arco. Y para decirles que el arco que se produjo me produjo tanto calor que sentí caliente la cara. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, don Joaquín. ¿Qué sistemas de comunicación utilizan para enlazar los clúster al SCADA? Bueno, digamos, nosotros usamos, bueno, como protocolo, usamos el DNP 3.0. Y el medio usamos nosotros, bueno, es por radiofrecuencia, usamos la plataforma 3G con modems y usamos UHF porque nosotros tenemos, digamos, somos usufructuarios de una banda de UHF. Entonces usamos radios UHF digitales en la banda más o menos de 400 y algo. Y digamos puertos seriales o Ethernet, dependiendo del equipo, si tiene ese puerto, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de mantenimiento se debe hacer a los reconectadores? Ah, muy bien. Sí, nosotros, digamos, que prácticamente a los que le hacemos mantenimiento del lado de la distribuidora son todos los reclosers que tenemos de línea. Los mantenimientos frecuentes que hacemos, digamos, es una vez al año, le hacemos pruebas a la caja de control, pruebas de operación, o sea, de las curvas de protección, em, medición de contactos para ver el desgaste que ha estado sometido el reconectador, aislamiento, le medimos el aislamiento para ver si no hay degradación del mismo y su limpieza y revisión de los elementos de los herrajes de los jumpers que se conectan para conectarlos a la red, ¿va? Si hay algo que cambiar, se cambia de una vez. Pero ese es así en términos generales el mantenimiento que hacemos. Muchísimas gracias. Nos pregunta Acha Martínez, ¿los receivers son monopolares en circuitos que tienen conectados generadores? Que tienen conectados generadores. No. Nosotros usamos reconectadores con disparo tripolar. Con los GDRs que les llamamos acá, que son los de generación distribuida, que están conectados a la red de media tensión, prácticamente la filosofía que manejamos en EXA es de que a la hora de ocurrir una falla en la red, se disparan automáticamente la conexión del generador. Y para que nosotros procedamos con hacer los ciclos de recierre necesarios, ¿verdad? Y el generador se saca de una vez al primer indicio de falla.
pero no usamos, digamos, reconexión o disparo monopolar. Nos pregunta Samuel Gran, ¿por qué utilizan reconectadores de subestación y no interruptores? Ah, muy buena pregunta. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre un interruptor y un reconectador? Bueno, en primer lugar, los reconectadores tienen su, bueno, o su característica del reconectador es que tiene una alta velocidad de recierre, mientras que los ciclos de recierre de un interruptor son más largos. Entonces, digamos, para operación de la red de media tensión de una distribuidora, es mejor las funciones de un reconectador. Ahora el interruptor, ¿qué es lo que tiene? Tiene la capacidad más alta para manejar corrientes de falla que un reconectador. Por ejemplo, los reconectadores típicos andan alrededor de 12.5 kiloamperios, capacidad máxima de interrupción, mientras que los interruptores andan alrededor de 25 en adelante, ¿va? O sea, pero sí, depende de la instalación, ¿va? En dónde van a operar los equipos, así se ganan y se pierden cosas, pero normalmente los reconectadores es lo más usado por su ciclo de cierre-apertura. Nos preguntan que si en EXA utilizan protecciones basadas en tensión, no en corriente. Ah, bueno, lo que pasa es que son, sí, por el tiempo ya no puede hablar un poco de lo que es coordinación de aislamiento, que eso, digamos, es lo que son los pararrayos, ¿verdad? Entonces, prácticamente una instalación eléctrica, si no tienen sus pararrayos, bueno, a ver si no estoy entendiendo mal la pregunta, por el tema de, digamos, los sobretensiones. Pero, digamos, ahora si estamos hablando de relés de bajo y alto voltaje, no, eso no se aplica. Un poquito para complementar, si hay algún tema que no se tocó en este webinar es por motivos de tiempo y en la siguiente webinar se van a tocar, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de los pararrayos? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué problemas son los más frecuentes que se han encontrado en los diferentes equipos de protección? ¿Y qué tipos de estos problemas se pueden identificar a través de una inspección visual? Por ejemplo, cuando se daña el cortocircuito, que no es siempre el fusible abierto. Ah, y en el caso de cortacircuitos, bueno, lo que nosotros hemos notado que algo que se daña frecuentemente tal vez sería el resorte, porque digamos el cortocircuito tiene cuando se cierra el portafusible hay un resorte del contacto fijo. Entonces, y a veces también digamos, lo que podemos apreciar es cuando uno retira el portafusible, presenta desgaste digamos, por mal contacto con el cortacircuito. Entonces ahí se aprecia que se ha, digamos, fundido por punto caliente el cortacircuito. Y en ese caso nosotros procedemos al cambio completo de cortacircuito y portafusible. Eso, digamos, es lo que normalmente con los cortocircuitos realizamos. ¿Qué tipo de problemas se pueden identificar a través de una inspección visual? Em, ¿Qué tipo de problemas se pueden? Bueno, ahí sí que normalmente con una inspección visual lo que logramos apreciar es daños en el aislamiento de los equipos, ¿verdad? Que pueden ser que uno que esté rajado el aislamiento o que tenga demasiada contaminación. La otra son digamos, los herrajes que sirven para hacer las conexiones digamos, de los jumpers, las home lines, si se usan home lines, ¿verdad? Y los estribos, o sea, se logra apreciar
el desgaste por puntos calientes. Eso es lo más que todo lo que por una inspección visual. Muchísimas gracias. Nos vuelve a preguntar Samuel, ¿la codificación de rojo cerrado y verde abierto lo tienen como normal? ¿Lo utilizan así en SCADA? Rojo, sí, es que sí, nosotros usamos normalmente rojo para cierre y verde abierto. Lo que pasa es que si no estoy mal, la IEC maneja invertida la filosofía. Para ellos el verde es cerrado y el rojo es abierto. Pero nosotros usamos más ANSI, que es rojo cerrado y verde abierto. Nos pregunta Claudio, ¿cuáles criterios utilizan para considerar un fusible envejecido? Bueno, cuando encontramos, digamos, punto caliente, definitivamente ahí procedemos al cambio del fusible, porque el punto caliente, valga la redundancia, lo que pasa es que empieza a calentar tanto el portafusible y como ahí es la cabeza del fusible, prácticamente el calor se transmite al elemento fusible y eso lo degrada. Entonces, filosofía nuestra es mejor cambiar. Más que todo ahí o cuando ya tenemos, digamos, demasiados años que no hemos llegado a hacer, digamos, revisión de fusibles, entonces se realiza cambio del fusible, aunque se mide bien. Porque también el costo no es demasiado alto el elemento fusible. Aparte del código de colores, ¿cómo puedo identificar la capacidad de un fusible? Muy bien. La única manera de hacerlo es retirar el portafusible. En la cabeza del portafusible tiene es un tapón con rosca, entonces se retira el tapón y entonces en la cabeza del elemento fusible, que es como que fuera la cabeza de un clavo, es una fichita, ahí aparece la designación de la capacidad del fusible. Como le decía, un 40T aparece ahí, es que es un fusible de 40 amperios tipo T. Muchísimas gracias. Nos pregunta Samuel, ¿utilizan funciones de protección direccional 67 o localización de fallas de los conectadores? Bueno, funciones direccionales no usamos porque nuestros circuitos son radiales, entonces no hay otra fuente del otro extremo como para definir realmente una dirección. Eh, la otra, disculpa, Rafael, ¿cuál era la otra de esa pregunta? O utilizan O funciones localización de falla. o localización, correcto. Sí, el tema de localización de falla es para redes de media tensión. Es complicado porque está tan ramificado y tenemos diferentes conductores que eso hace imposible, digamos, localizar la falla por longitud de falla digamos, que muchos reconectadores tienen esa función, ¿va? Que uno le mete allí la característica, los parámetros de la línea, pero al haber demasiados tipos de conductores, diferentes estructuras, eso nos puede dar una distancia errónea, ¿verdad? Muchísimas No lo gracias. usamos. Ujú. Nos pregunta Alejandro Castro, para clientes con generación distribuida interconectada a la red en escenarios altos, ¿solicitan o utilizan algún tipo adicional de protección para la red? Bueno, en el caso para los GDR, nosotros lo que hacemos es que solicitamos que en el punto de interconexión se instale un reconectador, porque eso nos garantiza a nosotros cualquier falla en la red de ellos o en la nuestra, eh, digamos, liberarlos inmediatamente. Es lo único que manejamos. Y eso garantiza tanto la seguridad nuestra como distribuidora a la seguridad de ellos, ¿verdad? Que no queden
ellos conectados al momento de una falla en nuestra red, demasiado tiempo les dañe su generador. Muchísimas gracias, don Joaquín. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, a la hora de enviarla, verifiquen que se le estén enviando a todos los participantes para que todos tengamos acceso a ellas. Voy a dar unos segundos más. Ok, nos pregunta H. Martínez, ¿estos reconectadores los utilizan para deslastrar carga que está en los esquemas de desconexión por baja frecuencia? Muy buena pregunta. Sí, es correcto. Pero los únicos que se les activa en la función de baja frecuencia son los reconectadores que están en su estación del alimentador principal para cumplir con el esquema de desconexión de baja frecuencia del, digamos, del administrador del mercado. Pero en los reconectadores de línea sí no se activa esa función. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan qué normativa aplicaría para la protección de líneas de media tensión. ¿Qué normativa? Disculpa, Rafael, ¿me la puedes repetir? ¿Qué normativa aplicaría para la protección de líneas de media tensión? Normativa aplicaría para proteger de líneas. Bueno, nosotros tenemos una normativa interna que hicimos ya hace años para, digamos, especificar cuándo se debe de aplicar cierto tipo de elemento. Y digamos, uno de los criterios es la carga a la que la corriente de carga que va a estar suministrando. Digamos, lo que están así bien retirados, se va revisando la carga para designar qué tipo de fusible es. Ahora, si es demasiada la carga y no se puede coordinar, ya van ahí y nosotros manejando ya los seccionalizadores. Y así a su vez hasta llegar a reconectadores para clientes más, clientes industriales conectados a la red de media tensión. Pero así, es así, aplicamos una normativa, pero es interna, no una normativa de algún, de ANSI o algo así, ¿verdad? Nos pregunta André Jiménez, ¿vale la pena salvar fusibles en lugares urbanos? ¿Vale la pena afectar industrias, hospitales, comercio por salvar ramales monofásicos? Pues sí, vale la pena porque, digamos, como en las líneas aéreas prácticamente están expuestas a cualquier elemento ajeno a la red, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se nos ha dado que cuando hay vientos, no solo están el tema de los árboles, ¿verdad? Que es en la parte rural, pero en el área urbana lo que se nos da es de que a veces hay carteles o otros objetos que vuelan y pegan en la red. Y si no hiciéramos eso, no salváramos el fusible, podemos afectar mucho más hasta ahí pueden haber industrias, comercios en ese ramal. Si no se salvara ese fusible, ellos tendrían que esperar mucho más tiempo la reposición del elemento, ¿verdad? Entonces sí vale la pena. Y en áreas urbanas, o sea, como les digo, no necesariamente puedan ser ramas, ¿no? Que cualquier otro objeto que caiga sobre la red. Bueno, nos preguntan cuáles elementos tiene la configuración típica de un circuito de distribución. En promedio, ¿cuántos elementos, cuántos elementos tienen los circuitos que vimos? Ay, eso sí. Bueno, por ejemplo, un circuito típico, bueno, tenemos el reconectador de subestación, podemos tener uno o dos reconectadores de línea,
seccionalizadores podrían ser alrededor de unos 8 o 10 puntos. Y de ahí fusibles es la mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, eso sí, es variado y depende de la topología del circuito. Pero por lo general por ahí andarían el tipo de elementos que usamos. Muchísimas gracias, don Joaquín. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes? Bueno, don Joaquín, si gusta regalarnos sus medios de contacto, correo electrónico, porque hay varios participantes preguntando por ellos. Entonces sí me parece bastante valioso. Ah, sí, sí, mi correo electrónico es jmesa@exa.net. Con mucho gusto pueden mandarme cualquier comentario o duda que tengan y si puedo resolvérselos, con mucho gusto se los indicaré, ¿verdad? Y ha sido para mí todo un gusto haber participado en este webinar. Espero que les haya ayudado lo que les compartí, ¿verdad? Y me siento muy complacido con esto. Muchísimas gracias, don Joaquín, por estas palabras. Le concedo la palabra a Larisa para que ya haga el cierre del webinar. Gracias, don Joaquín, gracias, Rafael. Antes de ya cerrar formalmente nuestra conferencia virtual del día de hoy, quiero ceder las palabras finales a Mario Mazate, coordinador de proyectos de Ion Energy. Mario, buenos días. Hola Larisa, buenos días. Se oye un poquito de retorno. En representación de Ion Energy, agradecemos la colaboración de Secacier y nuestro expositor invitado, ingeniero Joaquín Mesa, en el desarrollo del tema. Esperamos que a nuestra audiencia hayan cubierto las expectativas y que agregue valor a las actividades que actualmente desempeñan. Creo que por tiempo no fue posible abordar todas las preguntas e inquietudes que se tuvieron y que surgieron de este tema que se expuso. En caso necesiten, se les amplíe algún tema en específico, quedamos a las órdenes, ahí nos pueden escribir a Larisa les compartirá los datos para darle el seguimiento correspondiente. Como bien lo mencionaba Larisa y Carla, más adelante se les estará compartiendo el pensum que nosotros tenemos, o bien publicando los temas de interés que se impartirán a través de las conferencias virtuales que se tengan. Muchas gracias, Larisa, y a todos por su atención. Bueno, nuevamente agradecer a don Joaquín Mesa, quien aceptó la invitación a la hora de que nuestros asociados Ion Energy pues nos solicitaran este tema. Gracias, don Joaquín, por haber dicho que sí, por sacar de su agenda estas 2 horas pues para poder compartir todo este conocimiento que usted ha adquirido a través de estos 25 años de experiencia y sobre todo la experiencia adquirida en Empresas Eléctricas de Guatemala, EXA. Don Joaquín, muchísimas gracias por su tiempo y por los ajustes a los temas que íbamos a tratar el día de hoy. Y gracias, Larisa. Y tuve que correr un poco con esto porque me cambiaron un poco los temas, pero espero haber cumplido la meta. Muchísimas gracias, don Joaquín. Igualmente, agradecer a nuestros asociados Ion Energy por confiar en el trabajo que nosotros hacemos a través de estas conferencias virtuales. Como les comentaba, a raíz de esta solicitud no será solamente una conferencia virtual, van a ser 4. Esta es la primera de 4. Estén pendientes a nuestras redes sociales, pues para seguir abundando más en el tema. En el día de hoy, al final del día, estaremos sacando los enlaces de inscripción de las demás conferencias y espero de verdad que sea la primera de muchas conferencias, de muchos temas de capacitación
que podamos hacer conjuntamente con Ion Energy, a Carla, a Juan, a Mario. De verdad que muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo. Sin más pues que agregar, desearles a todos feliz resto del día. La grabación y la presentación estará siendo remitida a más tardar el martes de la próxima semana. Así que pendiente a sus correos, a los correos que registraron en la plataforma y pendiente a nuestras redes sociales para las demás capacitaciones y pendiente a los correos que estará enviando Ion Energy al grupo de personas que estuvieron conectadas a través de ello para futuras capacitaciones igual que esta. Nuevamente, muchísimas gracias por su conexión y será hasta una próxima conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz resto del día. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, don Joaquín.